Soy su servidor Francisco Flores, también ministro de los Testigos de Jehová. Vamos a tratar ahora un tema muy importante: enfermos terminales y los cuidados paliativos. Sin duda es un tema al que nosotros como organización le damos mucha atención, porque nuestros seres queridos queremos cuidarlos, atenderlos hasta el último momento. Claro que entendemos que para que esto se logre de la mejor manera se requiere una labor de equipo. Labor de equipo que la formamos familiares, amigos y los curadores o la ciencia médica, cada uno haciendo el papel que le corresponde. Quisiéramos acotar que para nosotros un enfermo terminal, con base en lo que dice la Ley General de Salud, es la persona con enfermedad incurable e irreversible y que no tiene más bien que tiene un pronóstico de vida inferior a los 6 meses. Dado que ya no se puede hacer algo para curar o revertir la enfermedad del paciente, ahora necesita atención o cuidado paliativo para su control de dolor, aspectos psicológicos, sociales, espirituales. Y entonces para nosotros es fundamental dar esa atención. Tenemos el mejor ejemplo a seguir, y ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, según se narra en la Biblia, fue quien verdaderamente estaba sumamente interesado en la gente. Y es ese interés, ese deseo de hacer lo mejor para su prójimo que nosotros imitamos. Les comento tan solo un detalle. Escribe la Biblia en el Evangelio de Lucas que había un hombre lleno de lepra y se presentó entre una multitud para el Señor Jesucristo presentarse ante él. La ley judía describe que allá en el tiempo cuando vivía Jesús, había lugares donde se aislaban a los enfermos de lepra para no contaminar. Jesús, al verlo, lejos de decirle no te corresponde estar aquí, describe el Evangelio de Marcos, que él extiende la mano, lo toca y le dice a la petición del enfermo: si tan solo quieres, puedes limpiarme. Dice: quiero, se limpia. Pero esta acción era impensable de Jesús, el que lo tocara. Y mire, quiero referirme a un detalle del doctor Olran, allá en la India. Él atiende a enfermos con este tipo de enfermedad. Y una ocasión atendiendo a un varón, le pone la mano sobre el hombro y le empieza a explicar cuál es la técnica que va a usar para ayudarle a revertir esa enfermedad. De momento, este hombre empieza a llorar, pero de una manera incontrolable. ¿Por qué? Le preguntó él a la intérprete que le preguntara. Pues, ¿qué le dije? Sencillamente le responde el paciente: el doctor dice que desde que está enfermo, desde hace años, nunca lo habían vuelto a tocar. Bueno, fíjese lo que hizo Jesús. No tan solo tocó, sino hasta curó al enfermo de lepra. Así que, siguiendo esa actitud de compasión, el deseo de ayudar a nuestros seres queridos, es que nosotros tratamos a las personas. Hemos adoptado algunas medidas prácticas para atender a los enfermitos ya terminales. Primero, se ha creado un grupo de visita a pacientes. Se les visita en el hospital, generalmente, y esa visita cumple con una función especial: dar consejos prácticos en 3 áreas, como se observa al final, durante la enfermedad, al momento de morir
y después del fallecimiento. Estos grupos de visita a pacientes también están formados por médicos religiosos locales. Y aparte de brindar esa asistencia espiritual y estimular a los pacientes, todavía funge con otra función adicional. Hay ocasiones en que los pacientes tienen que ser trasladados de una institución o una localidad a otra, incluso de un país a otro. ¿Qué se hace en ese sentido? Bueno, no sé qué pasó, se cambió de repente. Ahora dejamos ahí. Ante ese cambio, lo que hacemos los testigos de Jehová es que a través de los grupos de visita se atiende no tan solo al enfermo, sino a sus familiares, a través de darles alojamiento y traslados durante toda la estancia del enfermo en el hospital. Otra de las medidas es que hemos producido nuestros consejos o sugerencias para atender a los enfermos mediante nuestras publicaciones. Actualmente hay unas 600 idiomas en los que se han traducido nuestras publicaciones de diferente índole. Estas contienen consejos útiles que pueden ser fácilmente usados hasta por los médicos o los familiares. Hay consuelo, hay cuidados paliativos que se tienen que dar, y en eso se sustenta la información que aparece en nuestras publicaciones. Como ya dijimos, durante la enfermedad, durante el momento de la muerte, y qué se hace después de la muerte. Veamos en la etapa de la enfermedad. Sin duda, un paciente en etapa terminal requiere atención, un hombro amigo, alguien que lo apoye y que lo estimule durante esa etapa de la vida. El confort, el bienestar es lo que se puede lograr en ese momento. Ya decíamos, es un enfermo con un pronóstico de vida no superior a 6 meses. Para tolerar eso, lógicamente tiene que estar en el mejor confort. Así que entonces, siguiendo principios como el que aparece en Proverbios 17:17, bueno, tenemos que ser verdaderos amigos para con nuestro enfermo. Y aquí nuevamente les digo, hay esa labor de equipo, no tan solo los familiares, sino profesionales de la salud, compañeros de trabajo, vecinos. Podemos apoyar para precisamente escuchar y dar confort al enfermo. Es importante que sepamos qué quiere él hacer. ¿Por qué? Porque seguramente habrá cosas que tiene pendientes y que no podemos realizar durante su vida. Bueno, escucharlo con atención es el primer paso. Atender sus necesidades fundamentales es el paso siguiente. Y después, que esté con todas las facilidades, tanto en la zona hospitalaria o en su hogar, para atender esa etapa final de su vida. Lógicamente, querer tener la ayuda necesaria para poner en claro muchas cosas, como lo que quiere hacer en el asunto del testamentario, o lo que quiere que se haga, ya se veía en la parte anterior, los documentos, lo que decide el enfermo. De hecho, la decisión se toma cuando está uno en salud. ¿Qué quiero hacer cuando esté en una etapa terminal o después de un accidente? ¿Qué quiero que se haga conmigo? ¿Qué acepto? ¿Qué no acepto? ¿Cuál es mi decisión cuando esté en la etapa terminal? Bueno, en ese sentido, el que llene todos los documentos debemos de facilitarse. También el que se comuniquen con sus seres queridos. Sin duda, habrá personas que llegan a ese momento de la vida terminal en la que dejaron cosas pendientes. Y a lo mejor
despedirse de alguien que está lejos de ahí y no puede estar presente. Una pequeña llamada por teléfono, tal vez el paciente no pueda hacer mucho, pero lo poco que pueda hablar para finalmente estar en paz, en tranquilidad con la persona a la que quiera hablar, se lo debemos de facilitar. Y durante su estancia hospitalaria, sin duda hasta los niños requieren recibir consuelo. Algo importante y que no debemos pasar por alto es dar oportunidad al enfermo de que nos brinde consuelo. ¿Por qué? Porque quizá nosotros, como familiares, hemos visto a nuestro ser querido que se va disminuyendo su salud, se va deteriorando. ¿Y qué pasa en ese sentido? No nos vamos a sentir tranquilos. También tenemos preocupaciones. Bueno, ¿por qué no le damos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro amigo, que haga nuevamente ese papel de cuidador de nosotros? Demos la oportunidad para que también Él nos consuele, porque también nos duele esa pérdida. Al ver a un enfermo irse deteriorando, esa persona viva, con toda energía, ver que va minando, pues no es algo muy agradable. Pero no se dice usted ahora, en esa etapa, de cómo ha disminuido, o cómo está quizás desfigurado por algún accidente. Busque a la persona que ha instruido. ¿Sabe dónde la puede encontrar? En la mirada, en sus ojos. Es lo que más difícilmente se pierde hasta el momento de la muerte. Así que céntrese en ello y perciba aquellos momentos de tranquilidad, de gozo, de alegrías que han podido compartir. Eso, aparte de mitigar el dolor del paciente o del enfermo, a usted también le causará menos angustia la pérdida. Bueno, los familiares y el personal de cuidados paliativos sin duda también necesitan algún apoyo y cuidado. ¿Sabe por qué? Porque el cuidador debe estar en la mejor condición para atender al enfermo. ¿Ha observado usted cómo los enfermitos cambian de carácter? A veces expresan imprudencias. Una ocasión, una persona llegó donde estaba un enfermito en etapa terminal. De hecho, no duró ya ni 24 horas después de lo que le voy a comentar. Y el visitante lo vio tan deteriorado que se quedó pasmado, se sentó, no supo qué decir. ¿Sabe qué le dijo el enfermito? Bueno, ¿usted qué? Usted ya ni hace ni deshace. Bueno, eso le causó un impacto. Pero imagínese el cuidador que día tras día está escuchando o viendo reacciones negativas. Necesita atención. Y la atención mejor dependerá del estado en que se encuentren los cuidadores. De ahí que bueno, uno que no está cuidando al paciente continuamente debe darle oportunidad al cuidador de desahogarse. Qué bueno cuando hay familias en las que si hay 5 o 3 hijos, los 3 o los 5 están apoyando al enfermo. Pero se han dado cuenta que a veces hay hasta 8 hijos. ¿Y a quién se le cae la mano? A uno. ¿Verdad? No es que tú eres el único soltero. No, es que yo tengo muchas ocupaciones. Más bien a las mujeres. También. Bueno, también dependiendo, ¿verdad? Pero es cierto, en la mayoría de los casos son las mujercitas. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con los cuidadores? Vamos a animar. No tengo mis macetas. Es excelente y donde sea posible es un
también nuestras necesidades personales. El que uno se siente escucharles, eso les va a dar más tranquilidad. Necesitan tiempo para con regularidad sacar esa pena, ese dolor, esa angustia, esa depresión que les causa estar cuidando al enfermito. De ahí la importancia que como familia podamos hacer un buen arreglo y estemos rotándonos de tal forma que no se caiga a una sola persona esa situación. Hay una expresión que también se encuentra en la Biblia, Proverbios 12:15, que dice que a la inquietud del perine el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reconforta. Y es bueno que tomemos en cuenta ese consejo. ¿Sabe cómo puede hacer esa buena palabra? Escríbale una pequeña nota, una pequeña carta. Y ese pensamiento, esas cosas que salieron de su corazón, la va a tener durante mucho tiempo, recordando el ánimo, el estímulo que usted. Viene finalmente el momento de la muerte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos hasta donde sea posible escuchar a nuestro paciente y hacernos disponibles para hacer, quizás por su familia, lo que no pudo hacer con tiempo. A lo mejor quisiera tomar en cuenta que lo ayudemos en algo. Si podemos hacerlo, digámosle con tranquilidad, si yo voy a hacer esto. Pero si no podemos hacer lo que nos pide el paciente, digámoslo con claridad. Sanawa nos puede decir, oye, cuida por favor y a ver si sacas a tal persona de tal problema. Pensemos que sea drogadicción. Como ejemplo. A lo mejor el enfermito, la mamá, estuvo batallando por 10 años y quiere que nosotros en poco tiempo nos saquemos de ahí. Bueno, yo voy a hacer lo que pueda, pero eso va a depender de él. Ya no hay mucho que hacer a veces en esos momentos. Simplemente hay que darles tranquilidad para que siempre tengan ahí el calor humano cerca de ellos y sepan que no están solos. Recuerden, hasta los últimos momentos nos puede estar escuchando. Podemos platicar, contar experiencias, hacer que sepan que no está solo y hasta el último momento está alguien con él. Fallece. Ahora esa es otra etapa. ¿Por qué? Porque el cuidador ya cumplió su función. Ahora el cuidador debe dar espacio o tiempo a que la familia vaya asimilando esa pérdida. Hay que darles un tiempo prudencial para que asimilen este asunto y después hacernos disponibles para seguirlos apoyando. ¿Cómo? Quizás ver al médico para que extienda los certificados correspondientes. Posiblemente con hacer arreglos con los aspectos de la funeraria, con los velatorios, o lo que sea. Y hasta quizás avisar a parte de la familia lo que ha sucedido, de una manera sencilla. Me habló de parte de fulano de tal, el enfermo. Usted sabe que ha estado en el hospital durante mucho tiempo. Le tengo malas noticias. Él falleció tal día, tal hora, en este lugar. Pero posteriormente ya le daré más información. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a escuchar a los dolientes, tranquilizarlos, ofrecernos para varios detalles e incluso tomar la iniciativa para que ellos puedan llevar a cabo sus distintas gestiones. También tenemos ser hospitalarios, van a invitarnos a nuestra casa o que ellos nos esperen unos pocos minutos para platicar un poco acerca de lo que ha sucedido. Quizás estén un tanto indignados o se sientan culpables
padres. Bueno, vamos a ser comprensivos con ellos y también con ellos. Unas palabras que salgan del corazón, es bueno que las tengan presentes. Luego, con nuestro afán de dar ayuda, a veces llegamos a cometer algunas imprudencias. De ahí que debemos evitar mantenernos alojados. ¿Por qué? Porque como a veces no sabemos qué decir a una persona, a alguien que tiene a su familiar ya que acaba de morir, decimos, ¿para qué voy? ¿Qué le digo? Mire, su sola presencia es indispensable. No lo presione para que deje de llorar. A lo mejor usted sabe que ya lleva 2 horas llorando, usted llega en ese momento. No, ya no llores. Bueno, cada quien sobre su duelo de manera diferente. Tampoco vamos a llevar a cabo o hacer otras cosas. No le diga si es que perdió a su hijo, mira, puedes tener otro bebé. Si usted tiene más de un hijo, ¿qué le pregunté a usted? ¿Un hijo sufre a otro? No, ¿verdad? Cada quien tiene sus propios valores, su propia manera de ser. Así que es un tanto imprudente. No tiene necesariamente que referirse al difunto por nombre con los dolientes. No, háganle saber que piensen ellos, y eso hasta diciendo su nombre es sumamente importante. Y no se precipiten a decirle, mira, es mejor que haya muerto. Bueno, no sé, seguramente la mayoría de nosotros hemos estado en condiciones de perder a un ser querido, pero no es cierto que quisiéramos a nuestro permitido, pero que muriera. Cierto, lo vemos sufrir, pero que nos digan, es mejor que haya muerto, a veces no es la mejor expresión. Ahora, todavía podemos hacer algo con relación a los dolientes. Si suele suceder que ahora somos los dolientes, debemos confiar en nuestros amigos. Habrá muchos trámites que atender después del fallecimiento, si es el caso del jefe de familia. Bueno, si alguien nos puede ayudar para hacer algunos trámites de seguros o otras cosas, confíen en ellos. Pero también es bueno que uno cuide su salud. En esas etapas, a veces puede ser uno por lo más sencillo, tomar tanto alcohol como fármacos u otras sustancias. No es lo mejor. Mejor vamos a cuidar nuestra salud atendiéndola a través de nuestro médico de cabecera. Vamos a aplazar las decisiones importantes, como deshacernos de inmediato de algunas cosas. No es bueno que tomemos eso en cuenta y sea uno paciente con sí mismo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que de repente vamos a estar malhumorados, en ocasiones contentos, y es un círculo vicioso. A veces escuchamos una melodía, percibimos un aroma, nos acordamos de nuestro familiar, o lloramos, o estamos contentos. No, sea paciente consigo mismo. Esa ambivalencia de emociones es totalmente normal, pero lógicamente necesitamos ayuda, comprensión y abstenernos de ser imprudentes. Algo que dice el punto 7 es volver a su actividad diaria, cotidiana. Una viuda dice cómo fue superando las cosas. Dice que no se preocupaba por pensar en mañana. Dice, yo me enfocaba el día de hoy. Y terminarlo para mí es alguna fuente de consuelo. De hecho, Jesucristo mencionó eso. No se inquieten por el día de mañana. Suficiente para hoy de su propia angustia. Ya esperen el día de mañana, que es algo futuro. Volvemos a repetir, no inquietarnos tanto con las penas. Algo que no debemos de pasar por alto es que hasta los niños
expresiones como se fue de viaje a las personas porque se fue de viaje. No, ya ni yo senté. Mejor hable con palabras sencillas. Mira, tú sabes que está enfermo, pero su cuerpo ya no reaccionó. Ya no hubo curación. Y por eso te estuvo feliz. Anime a niño hacer preguntas, a que él exprese qué siente, qué le duele. Y esas frases vagas vamos a evitarlas. Hablarle de la muerte en términos sencillos, concretos, como ya dijimos. Eso va a ser lo mejor. Pero, lógicamente, viene el asunto de ir al cementerio. Pues explíquenles lo que va a suceder. Ya hemos razonado con ustedes a través de los textos bíblicos que la persona que falleció ya no siente, ya no ve. Así que no se preocupe por lo que vaya a suceder. No hace mucho, un año, una niña perdió a una tía que quería mucho. Y ya cuando estaban a punto de ponerle la tierra sobre el féretro, le dice a su tía: levántate, no ves lo que van a hacer. Bueno, cuando dio esa expresión a la niña, fue algo impactante para los que ahí estaban. Pero qué mejor que se les explique lo que va a suceder. Ahora pues nos cuentan sus emociones de sus hijos, de la familia. En ocasiones quien más puede esconder sus emociones es el varón. Porque a la cual crecimos con la premisa de que el hombre no llora. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo lloró en un sepelio? Escribe en la Biblia que cuando su amigo Lázaro lloró, Jesús se dio a las lágrimas. Así que no debemos esconder esas emociones de nadie. Lógicamente, tenemos una esperanza grande, que todos los efectos de la muerte, todas las cosas malas que suceden en la vida, todas nuestras inquietudes se van a solucionar a través del reino de Dios en manos de Jesucristo. Y cuando en el futuro cercano eso suceda, se va a realizar esta promesa que está en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:4. Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más. Ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores, como la muerte, habrán pasado. Muchas gracias por la atención a esta sesión. Vamos a pasar al siguiente. Gracias. Hablar sobre el último tema de esta ponencia de espiritualidad. El cuidado de la salud es más que atender necesidades físicas. Los estudiosos del tema, las investigaciones médicas, muestran que la salud física está muy relacionada con la salud espiritual o la espiritualidad, ¿verdad? Que es de lo que vamos a hablar. Por eso consideramos oportuno tratar este asunto durante unos cuantos minutos más, ¿verdad? Bien, vamos a abarcar este tema a través de tres aspectos, que es la espiritualidad, los beneficios por cultivarla y cómo se cultiva. Hablando del primer asunto, en la siguiente lámina podemos ver lo que un diccionario señala sobre este asunto. ¿Qué es la espiritualidad? Sensibilidad e inclinación de una persona hacia los sentimientos, los pensamientos y las cuestiones religiosas. Tal vez ustedes, al tener su propio criterio, sus propias creencias religiosas, tengan su idea al respecto, pero seguramente que todos podemos coincidir con algo muy parecido. Pasemos a la siguiente. Bien, es interesante señalar que de todos los seres vivos de la Tierra que habitamos este planeta, el hombre es el único que evidentemente tiene la capacidad de desarrollar esta cualidad, la espiritualidad,
estamos conscientes de que existimos y eso nos convierte en personas con ese potencial de poder desarrollar la espiritualidad. Nuestra capacidad de desarrollar la espiritualidad, según la Biblia, se debe a este asunto. Génesis 1:27 explica que Dios creó al hombre a su imagen, es decir, con la capacidad de desarrollar cualidades y muchas otras cosas más que Él mismo tiene. Así que esa es una de las razones por la que nosotros podemos desarrollar la espiritualidad. Ahora bien, la mayoría de los artículos que hablan sobre el tema, ya sean médicos o de tanatología, reconocen que la salud, decíamos en su momento, la salud física y la salud espiritual están muy de la mano. Noten, por ejemplo, lo que comentó esta revista de Medical Journal de Australia, al señalar que las investigaciones efectuadas en Australia han demostrado que las personas religiosas manifiestan menos ansiedad y depresión y mayor altruismo. ¿Les ha tocado ver eso a ustedes? ¿Al cuidar a los enfermos? Seguramente sí. O lo que dijo la siguiente revista de British Medical: las personas con firmes creencias religiosas tienden a superar el dolor de la muerte de un ser querido más rápido y mejor que las que carecen de convicciones espirituales. Habrá tal vez quien disienta de esto, pero la realidad es que las investigaciones señalan este asunto. Sí, ahí atrás. Una pregunta, entonces, espiritualidad, para ser espiritual debo de tener una religión. ¿Espiritualidad y religión van unidas? No. Ok, es una pregunta bien interesante. Si les parece, seguimos avanzando y parte de lo que usted pregunta lo tratamos a continuación. ¿Les parece? Bien, entonces, si seguimos a la siguiente lámina. Tal vez alguno de ustedes se ha sentido como esta persona, una doctora de medicina. No sé cuánto tiempo tengan ustedes atendiendo este asunto de tanatología, pero esta doctora comentó lo siguiente: nunca había pensado en serio en mi espiritualidad hasta que entré a trabajar en un hospital y empezó a afectarme el sufrimiento ajeno. Entonces me di cuenta de que tenía que reconocer y saciar mi necesidad espiritual si quería conservar la satisfacción y la serenidad, puesto que el ritmo de vida y el deber de atender las preocupaciones de los pacientes pueden abrumar a uno. Tal vez en algún momento ustedes se sintieron de forma similar. La sociedad en la que vivimos, una sociedad de muchas formas material, hace a un lado las cuestiones espirituales. Y es en momentos cuando nos enfrentamos a desastres o a la muerte de alguien que nos enfrentamos a situaciones de esta naturaleza o preguntas que redundan en este asunto. Y en esta ilustración es interesante, pues muchas veces se ha hecho alusión a la vida como la navegación de un barco. Bien, les digo por qué. En la antigüedad, surcar los mares suponía un gran reto para los marineros. Ellos tenían que saber bastante bien sobre vientos, sobre las estrellas, sobre puntos de referencia para poder enfrentarse a las situaciones en alta mar, ¿verdad? De alguna manera nuestra vida es parecida y todos en algún momento buscamos esos puntos de referencia que nos puede ayudar a enfrentarnos a las situaciones que invariablemente enfrentamos en nuestra vida, como es atender a un ser querido, a un amigo que va a morir, o bien nosotros mismos estar enfrentando una situación de esta naturaleza. Nosotros creemos que la espiritualidad es un factor determinante para poder hacerlo de la mejor manera, enfrentarnos a estas situaciones. Bien, hasta el momento, entonces, en resumen, hemos visto que el cultivar la espiritualidad nos lleva a 3 puntos importantes o beneficios importantes. Uno, nos ayudará a hacer frente a los problemas de la vida. Sin duda alguna, la actitud con la que enfrentamos la vida es determinante en cuidar de nuestra salud y la de otros. Número 2, desarrollaremos cualidades que nos harán mejores seres humanos. Entre estas cualidades tenemos cualidades como la paciencia, el gozo, la paz, indispensables, ¿no?, en el
momento de atender a otros o incluso nosotros mismos enfrentarnos a esta situación. Y le dará verdadero sentido a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ayudará a responder preguntas fundamentales que en algún momento todo ser humano nos hacemos. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué es que hay tanto sufrimiento o tantas dificultades en la vida del ser humano? O aún más, ¿podemos ser felices a pesar del sufrimiento, de las situaciones difíciles? Bueno, son algunas de las preguntas que podemos contestar cuando nos interesamos por nuestra espiritualidad. Bien, el maestro más grande de todos los tiempos, el Señor Jesucristo, enseñó que la espiritualidad es una necesidad esencial del ser humano. Así que un primer paso para cultivarla es reconocer que la tenemos. Gente por todo el mundo en algún momento llega a decir que tiene esta necesidad, la reconoce en su vida. Y lo cierto es que cuando una persona reconoce esto, puede enfrentarse mejor a las situaciones difíciles de su vida. De hecho, puede conseguir algo que otras personas no tienen. Muchos invariablemente se enfrentan a las situaciones difíciles, ¿verdad? Cuidamos a un ser querido, a un amigo, y lo tenemos que hacer todos, pero ¿podemos hallar paz o ser felices en ese periodo? Bueno, suena difícil, ¿verdad? Sin embargo, el gran maestro Jesucristo señaló que esto era posible. Algunas personas buscan llenar esa necesidad o ese vacío, ¿verdad?, a través de las cosas materiales. ¿Qué les parece ese principio que se enmarca en la Biblia? Eclesiastés 5:12, escrito por un rey poderoso, con mucha sabiduría, incluso comentó lo siguiente: la abundancia que pertenece al rico no le permite dormir. Y esto de muchas formas es cierto. Cuando una persona se dedica a acumular cosas materiales y descuida otras cosas más importantes, entonces tarde o temprano se va a enfrascar en la necesidad de pensar que necesita cuidar lo que tiene o buscar más. Y finalmente se halla con que sigue vacío, sigue teniendo esa necesidad espiritual. Así que personas de todo el mundo reconocen que en la vida se necesita darle lugar a lo espiritual y que se logra ser más feliz. Si las cosas materiales no nos satisfacen o no llenan realmente ese hueco, si todos lo reconocemos, entonces ¿qué lo hace? Miren, aquí tenemos una tabla previa de lo que algunos piensan sobre este asunto, cómo se consigue la espiritualidad. Por ejemplo, el católico busca la comunión con Dios en la misa, o el budista persigue la iluminación a través de la meditación. El hindú lucha por librarse del ciclo de reencarnaciones a través de la renunciación al placer o a otras cosas. Otros tantos más piensan que es suficiente con creer en un Dios sin pertenecer a una religión. Por otro lado, hay quienes aseguran que basta con concentrarse en su propio interior, en sus sentimientos, y esto es suficiente. Sin embargo, la verdadera espiritualidad no se adquiere mediante el conocimiento de uno mismo o de la realización personal. Y a este punto queremos señalar algo importante. Miren, si reconocemos que somos producto de un diseñador, porque incluso nuestro propio cuerpo lo demuestra, si reconocemos eso, entonces lo más lógico es que deberíamos voltear a ver a quien nos diseñó, porque seguramente Él sabe cuál es la mejor manera de vivir nuestra vida, de usar las facultades que tenemos. Si reconocemos eso, entonces tendríamos que voltear a Dios y ver qué es lo que Él quiere de nosotros. Si así lo pensamos, entonces la pregunta siguiente es: ¿cómo se cultiva la verdadera espiritualidad? La siguiente.
Y entonces podemos encontrar tres aspectos fundamentales. Uno es conocer al Creador. ¿Cómo saber por dónde irnos si no conocemos a quien nos diseñó? Bueno, ese es el primer aspecto. Segundo, comprender con qué propósito creó la vida, que es contestar una de las preguntas más importantes que en algún momento todos los humanos nos hacemos, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? Y tres, armonizar nuestra vida con ese propósito. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Bueno, la mayoría de ustedes seguramente tienen su religión y tal vez tengan su Biblia. Es un libro que casi todo el mundo tiene. Bueno, la Biblia ha demostrado por muchos siglos ser un libro confiable de conocimiento y de sabiduría. Es interesante señalar por qué podemos confiar en la Biblia como autoridad. Bien, la Biblia es el libro de mayor distribución. Ningún bestseller se le acerca a la Biblia. Además, su armonía interna es sobresaliente, porque a pesar de que fue escrita a través de tantos siglos y por diferentes tipos de personas, entre ellas pastores, jueces, reyes, abogados, doctores, todos ellos, y a través de todo el tiempo, fueron congruentes unos con otros. Además, la Biblia ha demostrado ser un libro que impacta en las culturas, en la gente, y además que ha tenido el poder para afectar la vida de mucha gente. Su exactitud histórica es algo sobresaliente, ¿verdad? Si en algún momento tenemos la oportunidad de analizar este aspecto, es realmente impactante, interesante cómo la Biblia sobresale en este aspecto. Por eso creemos que si Dios quisiera comunicarse con el ser humano a través de un libro, la Biblia demuestra ser ese libro, el libro por excelencia. Bien, este texto señala una verdad interesante. Los cielos están declarando la gloria de Dios y de la obra de sus manos la expansión está informando. Una forma más de conocer al Creador pues es examinar lo que está alrededor de nosotros. Hablamos del universo, pero también hablamos de muchas cosas de las que nosotros podemos observar. Cuando pensamos en que cualquier cosa que tenemos en nuestras manos, por ejemplo un teléfono, una computadora, por muy compleja que sea, tiene un diseñador, con mucha más razón deberíamos tener nosotros como diseñadores, ¿verdad? A través de la Biblia y a través de las cosas creadas podemos encontrar justamente ese conocimiento sobre Dios, y Él se ha encargado de darnos esa información que necesitamos. Él muestra a través de la Biblia que está profundamente interesado en lo que nos ocurre, pero aún más demuestra a través de ella qué es lo que piensa hacer hacia el futuro, y por eso el análisis de la Biblia puede resultar muy interesante para todos. Bien, decíamos que el Creador está interesado en que lo conozcamos. La pregunta es si nosotros estamos interesados en conocerlo. La Biblia nos anima y nos estimula a presentar nuestro conocimiento y perspicacia. Así que si lo vemos de esa manera, ¿no le parece que sería interesante, valdría la pena analizar cuál es el propósito de Él para el ser humano? La siguiente lámina muestra, así como lo hemos plasmado en otras láminas que ustedes ya vieron, cuál es el propósito de Dios con respecto a la tierra, al ser humano. La Biblia señala que el propósito de Dios es que el ser humano, al tener perfección, pudiera desarrollarse de todas las maneras posibles: física, intelectual, moral y espiritualmente. Si el hombre, con la imperfección que tiene, ha conseguido tantas cosas en tantos terrenos, ¿qué no pudiera lograr si tuviera perfección? Bueno, la Biblia muestra o enseña que el diseñador de la vida está interesado en que podamos disfrutar de eso que se ha perdido.
en que la vida en la tierra llegue a ser deleitable. Y de eso hay, a través de toda la Biblia está plasmada esa enseñanza. Un detalle interesante es que cuando hablamos de espiritualidad, la Biblia señala que una forma de poder llegar a ese punto es conociendo la mente de Cristo. ¿Qué es eso? Bueno, la Biblia enseña que es conocer cómo pensó Él, cómo actuó, y esto es algo con lo que muchos podemos estar relacionados, ¿verdad? La Biblia demuestra, o enseña sobre eso. Tal vez en algún momento ustedes han leído sobre los evangelios, y esta es una excelente forma de poder conocer, ¿verdad? A través de los evangelios podemos conocer lo que Jesús pensaba, la manera de desenvolverse, y seguramente de ahí podemos adquirir muchas excelentes enseñanzas. La Biblia muestra también que el poder de Dios que utilizó para crear todas las cosas es el poder que nos ayudará o nos puede ayudar a enfrentarnos a los momentos difíciles. A través de su poder, de su Espíritu Santo, como la Biblia lo dice, Dios puede conseguir esas cosas que necesitamos. Particularmente ese texto de la Biblia dice que el escritor inspirado dice que para todas las cosas tenía la fuerza en virtud de aquel que imparte poder. En el momento de atender a un ser querido que está falleciendo, a un amigo, cuánta ayuda necesitamos, ¿verdad? Ayuda moral, a veces incluso física, pero la Biblia dice que quien busca a Dios, Él se acerca a Él. Es decir, Dios se acerca a nosotros. Entonces, la fuerza en esos momentos que Él puede impartir es sumamente importante. Además que esa fuerza, o ese espíritu, ese poder de Dios, nos puede ayudar a desarrollar cualidades como las que podemos observar en esta lámina, bajo este texto bíblico, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la gran paciencia. Ciertamente que son cualidades junto con el autodominio fundamentales cuando se trata de lidiar con una situación de esta naturaleza, ¿verdad? Así que podemos decir que esta fuerza nos puede ayudar a enfrentarnos a estas situaciones. Bien, en conclusión, podemos decir que la espiritualidad es una necesidad no solo de la persona que está padeciendo una enfermedad terminal, sino de todo ser humano. Tarde o temprano, todos nos enfrentamos o nos vamos a enfrentar a esta necesidad, si no lo hemos hecho. Por eso es importante que nosotros le demos atención ahora mismo. Es esencial dedicar tiempo al estudio y la meditación de la Biblia, así como poner en práctica lo que ella menciona. De esta manera, la espiritualidad va a obrar a favor de nosotros en los momentos difíciles de atender a un ser querido, o incluso de nosotros mismos a enfrentarnos a esta situación. Bien, pues agradecemos su atención a las 4 ponencias. Ahora sí, quisiéramos preguntarle si alguien se hace algún comentario.